Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y estamos reflexionando sobre este hermoso pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo ya del 57, ¿verdad? Al 58. Esto termina en el versículo 60, es la lapidación sobre Esteban. Decíamos aquí, ellos comenzaron a vociferar y tapándose los oídos se precipitaron contra él como un solo hombre. Y arrastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Bueno, hasta ahí entonces el 58. Los testigos se quitaron los mantos confiándolos a un joven llamado Saulo, Pepe Belaña Guajeina, ¿verdad? El capítulo 7, 57, 58. El hecho de que dan grandes voces, es decir, ellos comenzaron a vociferar, comenzaron a gritar. Nañas endusei, no nos endusei, el aérea, esa es la famosa protesta, ¿verdad? Que muchas veces nañas endusei. Esto llega al colmo, esto está llenando el vaso ya. Entonces eso es lo que está sucediendo para con ellos, porque están cerrados totalmente y esto yo no puedo aguantar. Esteban declara y él dice que ve a Jesús a la diestra de Dios y esto es demasiado para ellos. El Sanedrín reaccionó así rápidamente, violentamente y también unidos, toditos juntos, ¿verdad? Esto es bien llamativo, ¿verdad? Porque aquí no hay nadie que se ponga a parar aquí la cuestión y decir no, vamos a ver un poco, vamos a reflexionar, y entonces cuando Jesús ante este mismo grupo de hombres declaró que se sentaría a la diestra de Dios, tuvieron la misma reacción y sellaron su muerte como blasfemo. Eso es lo que había sucedido con Jesús. Entonces lo declararon verdaderamente, no, este es un blasfemo. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Vamos a mirar un poco. El Evangelio de Mateo nos hablaba de esto. Estamos en el capítulo 26 de Mateo cuando nos encontramos estas mismas expresiones, ¿verdad? Cuando ya se encuentra ante el Sanedrín también. 26 y termina con el 64 en adelante. El sumo sacerdote, fíjense de nuevo,
Aquí le tenemos al sumo sacerdote, como también lo teníamos en el capítulo 7, versículo 1 de Hechos de los Apóstoles. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: no respondes nada. ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? ¿Se dan cuenta que es un poco casi la misma estructura? El sumo sacerdote que pregunta, el sumo sacerdote que le da la palabra, el sumo sacerdote que quiere escuchar de los propios labios de Jesús. Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Bueno, esta es la palabra de Jesús. Verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: han blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: merece la muerte. Bueno, y continuó todo. Después también miren lo que va a suceder, porque con Jesús luego le escupieron en la cara y lo abofetearon. Otros lo golpeaban diciendo: tú que eres el Mesías, profetiza, dinos quién te golpeó. Bueno, esto es lo que sucede aquí con el Sanedrín. Ahora con Esteban, el esquema es un poquitito más sencillo, pero tiene también los elementos esenciales, ¿verdad? Ellos comenzaron a vociferar, bueno, contra Jesús, la misma cosa, tapándose los oídos, y se precipitaron sobre él como un solo hombre, ¿verdad? Todos en contra. Arrastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Ahí está la consecuencia directa. Ciertamente que la narración es bien rapidita, ¿verdad? Va a lo esencial y lo fundamental de lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir. Para que Esteban sugiera que Jesús crucificado estaba en una posición de autoridad a la diestra de Dios. Eso es lo primero, el primer elemento, el cristianismo, a la diestra de Dios, el Hijo de Dios. Esta ya es la profesión de fe, ¿verdad?, del cristiano, y esto es lo que estamos leyendo aquí y estamos descubriendo. Estaba de pie a la diestra de Dios Padre. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe, Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandi Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios. Quiero vivir
Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya. Yo soy libre, yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya, aleluya, aleluya. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y como siempre viene a nuestro encuentro, ñamoñepenuina, este tiempo que se llama el tiempo ordinario. Quiere decir, en la vida cotidiana tenemos que llevar los valores, los principios, lo que el Señor nos trajo, nos regaló con su nacimiento durante la Navidad. Y el tiempo ordinario quiere decir, si nosotros lo hemos hecho nacer en nuestro pesebre, en nuestra vida, en nuestro corazón, leemos de la carta a los Hebreos, capítulo 2, 5, 12. Hermanos, Dios no ha sometido a los ángeles el mundo venidero del que nosotros hablamos. Acerca de esto hay un testimonio que dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que te ocupes de él. Por poco tiempo lo pusiste debajo de los ángeles y lo coronaste de gloria y esplendor. Todo lo sometiste bajo sus pies. Si Dios le ha sometido todas las cosas, nada ha quedado fuera de su dominio. De hecho, todavía no vemos que todo le esté sometido. Pero a aquel que fue puesto por poco tiempo debajo de los ángeles, a Jesús, ahora lo vemos coronado de gloria y esplendor. Esta es la grandeza que nos ha traído el Señor. Ñamuñepunúa lleva coñandera pepaú, que es la vida cotidiana, que es el tiempo ordinario, como nosotros le llamamos, es justamente porque sabemos Dios que ha coronado al hombre de gloria y esplendor. Hamba eisha ñandeupea, la yeikua hamba eisha la ñandeupea, ya yesha kwa ya reguerecoja, ¿verdad? El esplendor y la gloria de Dios. Y justamente porque tenemos todas las cualidades para seguir adelante como buenos cristianos, honrados ciudadanos. Ñandeco angaye ya pobana lleva. Ñande yaro y en baitema ñandebe, ñande yaro me en baitema ñandeja ñandeco anga, ya yetu uana ese. Este es el aferrarse a los principios y los valores del Evangelio. Y en la medida, queridos hermanos, en que vivimos auténticamente la propuesta de Dios, ciertamente que en lo cotidiano nosotros cambiaremos nuestra historia. Ya llevaré que na pedañan de yarabe, ya llevo un barete mi que na lleva, allá huerula y pajumía, con ñandene tamen guana, peñandere cobebe guana, a peñandere ogapupe guana. Que la bendición del Señor les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e.
Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande yarañe ay de mí si no evangelizara. Como una tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada, en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo María, cuando nos hablan los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, y en la paz de una oración. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar al Señor. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, los versículos 57 en adelante. Decíamos que para que Esteban sugiera que Jesús crucificado estaba en una posición de autoridad a la diestra de Dios, debe haber sido como blasfemia en las mentes de los judíos, de aquellos que sabían que un hombre crucificado moría bajo la maldición divina.
Entonces esta es una blasfemia. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿A quién le está haciendo una apología, digamos? ¿A quién le quiere salvar? ¿A quién le quiere exaltar? Pero si este es uno que fue condenado a muerte, crucificado. Hañan de oigo, porque el Sanedrín es el mismo Sanedrín, ¿verdad? O sea, grandes cabios de Yeyujuina, y ahí el sumo sacerdote también, ¿verdad? Entonces nos llama mucho la atención esta reacción, en el sentido de que ellos absolutamente no quieren entender, ellos se cierran verdaderamente. Esto es lo que justamente el autor sagrado quiere transmitir. El hecho de que el judaísmo no se abría a la propuesta del cristianismo. No se abría. Mirá que hoy ya pues la historia de la salvación. Nuestros padres y van pasando los personajes más importantes de la historia sagrada. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham, cuando aún estaba en Mesopotamia, antes de establecerse en Harán, y le dijo, abandona, ¿viste? Le va contando toda la historia de la salvación. Por eso que es interesante, y le está hablando al judío, al judaísmo. Peña Tendek, UTBM, Peña Pisacapunac, Apeo Pacueteoma, entonces, para mostrarle, quiere decir que ahí está, ahora dice y proclama, y este Jesucristo es el que está ahora a la derecha de Dios Padre. Y esto es lo peor, esta es la blasfemia más grande. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Esta es la unidad para el mal. Esta es la unidad del judaísmo, justamente, que va en contra total y absoluta del cristianismo. Estos eran hombres mayores y distinguidos, que se comportaban de una manera bastante servil, ¿verdad? De una manera bastante extraña. La reacción del Sanedrín parece extrema, pero es típico de aquellos que rechazan a Dios. Es típico de aquellos que rechazan a Dios. Entonces, la gente ni caramelona y yurubey. ¿Y por qué eso? Y porque justamente tenemos una vida amargada, una vida y unos ojos incapacitados de ver cómo Dios se manifiesta y cómo Dios se está mostrando. Y entonces por eso vemos esta reacción. Parece una reacción bastante extrema, a pesar de que ellos son personas, entre comillas, distinguidas, que están al pueblo, pero están ciegos. Y eso es lo que el autor sagrado está queriendo demostrar. Todo lo que le está diciendo. Rechazan a Dios y están perdidos en locura espiritual. Están perdidos. Imposible leer, entender, saber, responder, conocer esta propuesta de Dios. Porque el aceptar después va a querer decir aceptar esta propia fe. Y el problema que estamos encontrando, Hechos de los Apóstoles, en estas presentaciones justamente se refieren a la situación, ¿verdad?, del judaísmo con respecto al cristianismo. El Sanedrín, el sumo sacerdote, representan al judaísmo en este caso. Y el cristianismo, por otra parte, ¿verdad?, esta propuesta para decir, mira que en Jesús se ha realizado todo lo que Dios había prometido. Y es ahí donde está el problema que nosotros estamos describiendo y estamos estudiando. Muy bien, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Ñandi Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa.
con el Pacto de Confianza. MGO. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Profesor de la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho, y era que Jesús, en varias oportunidades que para mí se tendría que haber enojado, no se enojaba, pero en el único momento donde Él reprochaba algo era cuando había falta de fe. Realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe, porque ahí es donde Él puede obrar maravillas.
Cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que Él quiera. Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe. Por supuesto que Él quiere nuestra conversión, pero no nos pide hoy que seamos perfectos, sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador y le vamos a pedir a este nuestro Salvador que aumente nuestra fe. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta, Señor. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumentala. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Cántale. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, mi Salvador. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad
Dad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor. Aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, sobre este pasaje, ¿verdad?, que nos habla de Esteban, como él dice: veo el cielo abierto, al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Esta es una profesión de fe, la profesión de fe de lo que nosotros habíamos hablado anteriormente, la profesión de fe de todo lo que se presenta, ¿se acuerdan? Incluso cuando el sumo sacerdote también le había preguntado a Jesús mismo, eso en el libro, en el Evangelio de Mateo 26, 64-66, nosotros ahí habíamos encontrado que el sumo sacerdote también le pregunta a Jesús si tú eres el Mesías. Y Jesús al final le dice, ¿verdad?, callaba, pero después le dice, sí, y verán los cielos abiertos. El hecho de tener el cielo abierto, ¿verdad?, es de nuevo esa realización, quiere decir que Dios está cumpliendo con su promesa. Upeago la dice, ¿verdad?, el cielo abierto. Esa relación que se había roto a causa del pecado, ahora se vuelve a restablecer. Pero por otra parte le está llamando la atención, el cristianismo le llama la atención al judaísmo diciéndole: ustedes siguen cerrados, ustedes no quieren saber nada, ustedes no llegan a entender, no descubren que Dios ya se ha manifestado, que Dios ya ha enviado a su Mesías. Por eso es que les dice: hombres rebeldes, paganos de corazón, cerrados a la verdad, el cielo cerrado. Ciertamente que esto no les gusta, y cuando uno es dueño del poder y del poder religioso también, atención, porque esto es muy delicado, porque uno puede encerrarse en sí mismo, puede encerrarse y simplemente va diciendo cosas que le conviene a uno mismo y no llega a abrirse a la verdad del Evangelio. ¿Qué es lo que verdaderamente el Señor nos está diciendo? ¿Qué es lo que Dios manifiesta en la misma comunidad? ¿Qué es lo que Dios manifiesta en el andar, en el caminar de la gente, en el caminar del pueblo? ¿Cómo Dios se va dando a conocer? Y bueno, entonces aquí nosotros entendemos, es típico de aquellos que rechazan a Dios, lo que encontramos aquí. Y están perdidos en la locura espiritual, en esa locura espiritual. Tewe, peñan ya en donde da yahai move. Se taparon los oídos ante la revelación de Dios, la cual consideraban como blasfemia. Elementos dispensables. Entonces, se taparon los oídos. Se taparon los oídos. Quiere decir que aquí no llegamos a tener un diálogo. Taparse los oídos quiere decir que no nos inducéis. Na hinduseila yo eres de pasen de imbaebe. Viste que es la relación que existe en ese momento entre el judaísmo y el cristianismo. No hay diálogo, no hay posibilidad de diálogo, no queremos escuchar, no nos abrimos, ¿verdad?, a la propuesta renovadora del Señor, de Dios. Y entonces, taparse los oídos significa eso, por una parte. Segundo, la revelación de Dios.
Es un Dios que se da a conocer de esta manera. Es un Dios que está trayendo su propuesta. Y aquí está. Esta es la propuesta, ¿verdad?, que te traemos, y esto es lo que estamos diciendo, la cual consideraban como blasfemia. Y entonces, aquí, al estar uno fanatizado y cuando uno se cierra a la gracia de Dios que actúa de una o de otra manera, ciertamente que todo lo consideramos como una blasfemia, ¿verdad? Entonces no llegamos a leer los signos de los tiempos, no llegamos a leer y a entender que Dios verdaderamente se está manifestando en la propia encarnación, ¿verdad?, de ese misterio tan grande. Porque aquí entra bien el misterio de la encarnación, como diciendo que Dios actúa ¿dónde? Actúa en nuestra historia. Porque todo lo que nos fue mostrando Esteban fue justamente para decirnos y enseñarnos que aquí hay una manifestación de Dios en nuestra propia historia. Tenemos que leer y encontrar a Dios en nuestra propia historia. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles
Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Hoy, 10 de enero, la Iglesia celebra a San Gregorio de Nisa. Fue obispo de Nisa, Armenia, en 372 y arzobispo de Sebaste. Luchó contra la herejía ariana. Educado en Atenas, influenciado por las obras de Orígenes y Platón, se casó con Teosebeia, profesor de retórica. Desilusionado con su vida de maestro, recibió el sacerdocio y se hizo ermitaño. Su madre y hermana ya vivían la vida monástica. Conocido por sus escritos sobre la contemplación y el misticismo cristiano, por sus exposiciones sobre las Sagradas Escrituras y teología de la Trinidad, fue uno de los líderes del Concilio de Constantinopla en 381 y del Concilio de Antioquía. Su pobre administración financiera causó que el gobernador lo acusara de robar la propiedad de la iglesia y lo encarcelara. Se escapó, pero fue depuesto por un sínodo de obispos en 376. Exiliado 2 años, fue después restaurado en su diócesis. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. El Papa Emérito ha dejado escrito un testamento espiritual breve, pero muy rico en contenido. Apenas una página, en donde aporta 4 elementos clave, que dicen mucho de su historia y de su personalidad. En primer lugar, está la relevancia de la familia. Benedicto XVI recuerda cómo en su hogar de Baviera, con sus padres, recibió una luz clara que ha iluminado todos los días de su vida. La fe de sus padres y el afecto de sus hermanos, con los que siempre pudo contar, ha sido fundamental. Después está el agradecimiento a sus amigos, colaboradores en el trabajo intelectual y en el Vaticano, y a la patria, la región de Baviera, en Alemania. En esa tierra asegura que siempre había visto brillar el esplendor del Creador mismo. A partir de ahí es especialmente importante la demostración de humildad y bonomía del pontífice emérito. Pide perdón de todo corazón a todos aquellos los que se hayan sentido agraviados por él. Y por último, el final de su testamento se centra en uno de los mensajes clave de su trayectoria, que nos refería en un mensaje del año 2010. Que no hay oposición entre fe y ciencia, y que estudiando las leyes de la materia se puede llegar por analogía al autor de la creación. La fe y la razón no se excluyen, sino que se armonizan y complementan. Es algo que aplica especialmente a la persona de Jesús de Nazaret, sobre quien ha realizado una profunda investigación teológica e histórica a lo largo de su vida. Frente a diversas teorías que se han ido demostrando falsas, como el decir que hubo un Jesús histórico y otro que fabularon los apóstoles, Benedicto XVI ha contribuido de forma magistral a fundamentar la verdad histórica de Jesús.
Por ello, no es extraño que en su testamento reafirme que Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad y la vida. Además de que la Iglesia, con todas sus insuficiencias, es verdaderamente su cuerpo. No son meras frases vacías, se trata de afirmaciones que ha razonado en sus investigaciones y explicado en sus libros. Estudios que le permiten afirmar cómo las aparentes certezas contra la fe se han desvanecido, demostrando no ser ciencia, sino meras interpretaciones filosóficas. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento, y estamos reflexionando este hermoso pasaje sobre la lapidación. Estamos ya al final de este capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Es una cosa peligrosa ser religioso aparte de una relación verdadera con Jesucristo. Atención, bien, entre comillas, ¿verdad? Es bien peligroso, nos dice, y tenemos que entender lo que significa aquí el peligro. El peligro es cuando nosotros nos fanatizamos, cuando nosotros tomamos así, estilo protestante, al pie de la letra, así como está, porque dice aquí, porque está escrito, mía, la ñañangarecopona, porque en realidad la religión, esta mañana hemos definido ya lo que significa la palabra religión, religarse, ligarnos, entrar, tener entonces esa relación directa con Dios. Esa es la religión, entrar en sintonía total y absoluta con Dios, con el Señor. Bueno, entonces por eso decíamos que es una cosa peligrosa ser religioso aparte de una relación verdadera con Jesucristo. La relación verdadera con Jesucristo siempre nos abre a una libertad muy grande, nos abre a un encuentro porque de nuevo se está abriendo el cielo. La relación directa con Dios es una capacidad y es una fuerza de saber entender, discernir los signos de los tiempos, porque Dios se manifiesta en nuestra humanidad. Ahí te que todo lo que significa encarnación, o si queremos hablar también de todo el discurso que hizo Esteban, esa es historia de salvación, quiere decir que Dios se está manifestando en nuestra propia historia. Y desde la historia hay que comprender el accionar de Dios, cómo Dios se nos da a conocer y cómo Dios está actuando en nuestra historia de todos los días. Y eso es lo que tenemos que descubrir y eso es lo que tenemos que nosotros insistir, buscar, subrayar, ¿verdad? Porque desde aquí vamos a dar los pasos que nos ayuden también a nosotros a liberar todo aquello que es simplemente atarse a la ley por la ley, a una interpretación literalista, ¿verdad? La fuerza de Dios actúa mucho más allá, ¿verdad?, que una simple lectura literal de los textos que nosotros tenemos de la palabra de Dios, de los textos sagrados. Y tenemos que saber también que de por sí todo lenguaje es muy estrecho, muy estrecho. Por eso que necesitamos una buena exégesis, por eso que necesitamos un buen estudio, seriedad en estas cosas. Anila ya pipareite allá cualquier gloria lleva como diciendo sí, porque no sé, el Espíritu Santo me hace decir esto o aquello. No, aquí no hay cuestión entonces de estar borracho, no sé qué cosa para decir cosas, ¿verdad? Sino que aquí hay algo más importante, que es mirar esa relación directamente del hombre, la relación de la comunidad con respecto a Dios y de todo un camino histórico, el camino de la historia y de la salvación. Eso es justamente lo que está queriendo aquí subrayar, la tradición que quiere decir el atuazú, que quiere decir la comunidad,
La Biblia se escribe para la comunidad y entonces nosotros tenemos que mirar dentro de la comunidad lo que se entiende de esa manifestación de Dios, cómo Dios se nos va mostrando. Entonces por eso decíamos que es una cosa un poco peligrosa ser religioso, aparte de una relación verdadera con Jesucristo. Esto cumple lo que Jesús advirtió ya en el capítulo 16 también de San Juan. Aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Cualquiera entonces que les quiera acallar. ¿Pero por qué? Y porque sirve simplemente para sus caprichos, ¿verdad? Este ejemplo que acabamos de leer y que estamos reflexionando de Hechos de los Apóstoles, nos está diciendo que ellos mismos están comprendiendo de esta manera. ¿Verdad? Y entonces ante esta situación ellos, juntos, como si fuese uno solo, decía, ellos comenzaban a vociferar tapándose los oídos, se precipitaron sobre él como un solo hombre. Se precipitaron sobre él como un solo hombre. Bueno, esto harán porque no conocen al Padre ni a mí. Bueno, eso lo encontramos en el texto de San Juan. Y por eso que ellos arremeten, dice, ¿verdad? El hecho de arremeter a una contra Esteban. Esto usa la antigua palabra griega hormao. Esta es la misma palabra usada para describir el correr de los cerdos al mar. Imagínense, el mismo verbo está utilizando aquí el autor sagrado, Lucas, cuando justamente los chanchos, los cerdos, dice en el momento en que entra el demonio, cuando Jesús le permite, ¿verdad?, que le pide, quiere entrar en los cerdos, y sí le permite, entonces dice, hormao, corren, se precipitaron del acantilado, ¿verdad?, y se tiran al mar y mueren ahí ciertamente. Aquí entonces utiliza lo mismo, como unos cerdos. Imagínense entonces qué fuerte que es el verbo que utiliza aquí en este caso Lucas, el autor sagrado, para darnos a entender que esto no es de Dios, para darnos a entender que esta es una maldad simplemente, para darnos a entender que lo que Esteban está diciendo no es una blasfemia, sino que el problema está en cómo ellos lo están queriendo catalogar, en todo caso, al cristianismo, porque Esteban representa a la comunidad cristiana. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre este tema, vamos a entrar un poquitito más. Por hoy nos despedimos de nuestro curso bíblico, vamos a seguir sobre todo con este capítulo tan hermoso y la lapidación de Esteban. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.